fricción en una cuerda enrollada en un cilindro. Soy Héctor Oliveros, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí tenemos una botella que pesa 340 gramos, soportada por varias ligas, y podemos usar las ligas para que nos indique la magnitud de la fuerza. Pero veamos qué pasa si enrollamos la cuerda alrededor y le damos una vuelta. En una vuelta, la fuerza necesaria para hacerla bajar ya se redujo bastante. Pero si le damos 2 vueltas, la fuerza necesaria para hacerla bajar todavía se reduce bastante más. Y si le damos 4 vueltas, entonces todavía la fuerza para hacerla bajar es bastante pequeña. La fuerza necesaria para bajar la botella se reduce exponencialmente con el número de vueltas. Ahora veamos qué pasa si usamos un motor. Si el motor hace girar el cilindro, notamos un efecto en que podemos subir o bajar la cuerda con muy poca fuerza. Las ligas prácticamente casi no se estiran. Si cambiamos a 2 vueltas, entonces la fuerza se hace un poco mayor, pero de todas maneras es bastante pequeña comparado con la fuerza necesaria para cargarlo. Como lo podemos ver o recordar, esta es la fuerza total ejercida por el peso. Es decir, la fricción la podemos usar útilmente para subir y bajar objetos. Muchas gracias. Debido a la fricción de la cuerda con la varilla, se produce una fuerza de fricción que se escribe como F igual a F0 exponencial de menos mu por teta. Teta es el ángulo de giro y mu es el coeficiente de fricción. F es la fuerza en el extremo enrollado de la cuerda y F0 es el peso colgado de la cuerda. De manera que si teta es 0, F es igual a F0, o sea, la cuerda está soportando toda la fuerza y por eso vemos las ligas estiradas a su máximo. Podemos bajar un objeto muy pesado enrollando la cuerda 3 o 4 vueltas y la fuerza será sumamente pequeña. Pero veamos los datos de un experimento. Aquí medimos la fuerza con un dinamómetro calibrado en newtons en lugar de usar ligas. Las vueltas en radianes, una vuelta es 3.14, o sea, pi, 2 vueltas es el doble, 3 vueltas es el triple y 4 vueltas es el cuádruple. Y aquí están las fuerzas que medimos. Y también calculamos el logaritmo natural, porque el logaritmo natural, la ecuación correspondiente se convierte en una línea recta. Aquí vemos los datos de la fuerza decayendo exponencialmente y el ajuste que hace Excel de una función exponencial. El exponente sale como menos 0.179. Pero si graficamos el logaritmo natural contra el ángulo girado en radianes, nos sale una línea recta, cual debe de ser, y justamente la pendiente con respecto al ángulo es 0.1791, lo mismo que nos dice la ecuación exponencial. Entonces, este es un buen experimento que se puede realizar fácilmente. Aproximadamente del orden de los 250 kilos de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja, a mano, decidí colocarlos en un barril y bajarlos con la ayuda de una roldana que felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del 6º piso. Continúo. Bajé hasta la planta baja, es decir, hasta la planta alta no se puede bajar. Claro. Efectivamente. Bajó hasta la planta baja. Até el barril con una soga y con la ayuda de la roldana lo levanté hasta el 6º piso, atando el extremo de la soga en una columna de la planta baja. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, sí. ¿Lo vais entendiendo? Está muy claro, o sea, bien. Y ahora aquí comienza realmente el expediente. Porque aquí empieza el contenido en sí de la cuestión. Vais cogiendo el concepto, ¿no? Perfectamente. Bien. Volví a la planta baja.
Desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que los 250 kilos de ladrillos bajasen suavemente. Debo indicar que en el número 1 de mi declaración a la policía he indicado que mi peso corporal es de 80 kilos. Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender rápidamente, arrastrado por la soga. En las proximidades del tercer piso, te lo voy a decir, me encontré con el barril que bajaba a una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida. Y llegados a este punto del tercer piso, me fue imposible evitar el choque. Entonces creo que allí fue donde se produjo precisamente la fractura del cráneo. Bueno, continué subiendo agarrado a la soga hasta que mis dedos se engancharon dentro de la roldana, lo que provocó la detención inmediata de mi subida y también las quebraduras múltiples que padezco de los dedos y de la muñeca. A esta altura de los acontecimientos, yo ya había recuperado mi presencia de espíritu, que lo sepas, te lo voy a decir. Sí, sí. Y pese a los dolores, continué aferrado a la cuerda, no fuera a ser. Pero fue en ese instante que el barril chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se desparramaron. Es decir, si aplicamos la lógica, si P entonces Q y no R, sin ladrillos, el barril pesaba aproximadamente 25 kilos. Y debido a un principio simplísimo, comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. Aproximadamente, y de nuevo, al pasar por el tercer piso, me encontré con el barril vacío que subía. En el choque que sobrevinió, estoy casi seguro que se produjeron las fracturas de tobillos y de la nariz. Este choque, felizmente hay que decirlo, disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre la montaña de ladrillos solo me quebré 3 vértebras. Lamento, sin embargo, informaros que cuando me encontraba caído encima de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu. Y claro, solté la soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, este descendió rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándose las 2 tibias. Y esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los acontecimientos, me despido atentamente. Será justicia. El hecho de la... Puedo degollar en el tubo y bajar lento.